Bueno, estamos hoy día con una invitada muy especial en aquí nuestro programa es Sin Bemoles con Blanca Fuentes, que pues desde hace muchos años tuvimos la oportunidad de conocernos estudiando música. Blanca es compositora, es pianista y aparte, cosa que se te agradece muchísimo, que has dado voz a las compositoras contemporáneas mujeres, ¿no? Con tu festival que ya es un festival que se arma. Sí, la cuarta edición. Y yo me acuerdo que esto empezó, ¿cómo empezó? Empezó en la pandemia, eso me acuerdo. Sí, me empezó en 2021, todavía seguíamos en pandemia, ya no era la parte más fuerte, pero empezó totalmente en línea. Y de hecho, en esa primera edición hubieron participantes de otros estados, estuvo muy bonito la vinculación. Y pues desde ese momento ya estábamos hablando con compositoras, con cantautoras, con investigadoras, o sea, como que ahí se puso toda la mecha completa. Maravilloso. Y ya esta vez, esta última edición que hiciste, tuviste invitados internacionales Sí, ya. sí. La verdad es que esta cuarta edición, o sea, como hubo un salto muy grande que quería darlo, pero como que sí estaba nerviosa de cómo iba a salir, pero la verdad salió muy bien. Fueron 8 días de actividad, fueron 8 conciertos, 2 cursos a infancias con la agrupación extranjera que vino y una jornada académica. O sea, súper completo, muy, muy fuerte, porque además el festival tiene estos valores, ¿no? Promover la música de las compositoras, tanto del pasado como del presente, y promover a las artistas más bien a las mujeres que se dedican a la música en diferentes ámbitos, ya sea investigación, ya sea como compositoras, ya sea como intérpretes. Y la verdad es que se logró, pero lo más importante es que abarca como varios géneros, ¿no? Tanto la música popular como la música coral, como pudimos ver, la música sinfónica y todos estos rubros que las cantautoras actuales y la verdad la música yucateca. Esta vez fue la primera vez que se pudo incluir. Bueno, ya habíamos incluido artistas yucatecas, pero más bien como en entrevistas, ¿no? Pero esta vez hubo un concierto completamente a la música tradicional de Yucatán y eso para mí también fue muy bonito, ¿no? Y bueno, vino la agrupación cubana Ensemble Vocaluna, que es un coro femenino profesional, que también estuvo increíble porque hubo esta vinculación con otros coros y pues ver todo el trabajo porque fue música de compositoras actuales y del pasado. Entonces, la verdad, estoy orgullosa con esta última edición y uno voltea a ver atrás hace 4 años cuando empezó y pues dices, wow, ¿no? Avanzó bastante. Y también pues estoy muy agradecida con la gente, con las chicas que han participado, que han creído en el proyecto así como desde la primera vez. Y creo que todas estamos con este sentimiento de que es necesario y que necesitamos que ya cambie la cosa, ¿no? Claro. No, y yo creo que es justo ahorita yo te invité porque es justo que el público sepa todas estas actividades que se están haciendo, que a veces no nos enteramos o no pasan desapercibidas, ¿no? Y tampoco tienen la oportunidad de conocer a todos los artistas que hay acá en Yucatán. Y la verdad es que tenemos tanto talento. Es impresionante. Muchísimos artistas. Y la verdad es que pues tú eres una artista muy movida, o sea, no sé cómo te da el tiempo para hacer todo. Yo tampoco, La verdad, ¿no? Porque pues compones, estás con el coro, con el taller de ópera, ¿no? Acompañando, estás también con el coro de Voces Blancas. De Voces Claras de Yucatán. Voces Claras de Yucatán. Entonces, la verdad es que ¿cómo te das a tope para todo? Pues la verdad es que hago como un poco por proyectos, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajo con Voces Claras son como por conciertos, vamos haciendo giras. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando con un coro que se llama Las Cantoras de Cauquel. Es un proyecto bien bonito que está haciendo la directora de Voces Claras, que fue parte del PECTA. Y trabajó 6 meses con mujeres de la comisaría de Cauquel y montó un repertorio bien lindo y pues ese trabajo de cohesión social y pues de acercar a todas estas mujeres a la música coral es súper valioso y necesario. Y ahorita tuvimos así una pequeña gira, ¿no? Empezamos en Mérida, luego nos fuimos a Cizal, Semul fue ayer el concierto, mañana es el jueves es en Cauquel y el último es en el Palacio de la Música. Wow.
Y bueno, pero la cosa es que voy organizando como que las cosas como por proyectos, ¿no? El trabajo que sí es como fijo es el del taller de ópera, que tengo como unos horarios específicos y eso es siempre, ¿no? Pero todo igual lo demás, igual sí. vienen proyectos ahí de repente, ¿no? Por ejemplo, que estuvieron con lo de la novena sinfonía. Exactamente, que igual estuvo increíble esa experiencia. Esa fue la primera vez que como toqué una reducción de orquesta y pues acompañé al coro, ¿no? La verdad fue una experiencia lindísima y pues ahorita que fui a Barcelona y pude trabajar con maestros correpetidores que se dedican al 100% en eso, pues también fue muy interesante poder platicar sobre esa experiencia y que me pasaron otros tips y todo. Y bueno, la verdad es que así como que me voy moviendo así como por momentos, porque si no, no te da la vida. No. Pero no paras, no paras, siempre estás activa y eso me da mucho gusto. Y la otra cosa que igual estaba viendo, estás muy metida en la investigación ahora de la música mexicana, de la música yucateca también. Y eso es algo formidable, ¿no? O sea, me estabas contando varias cosas que tuviste la oportunidad de encontrar en tu viaje a Barcelona. Sí, pues a mí me encanta toda la parte de la historia. Como tal, no es que investigue, ¿no? O sea, tomo como diplomados. Ahorita acaba de terminar el diplomado de ópera mexicana que dirige la doctora Enid Negrete. Y bueno, dentro de su fundación es que pude ir a hacer esta residencia a Barcelona. Entonces, pues pude estar trabajando con ella y pues trabajar repertorio de ópera mexicana, trabajar, entender todas las estructuras de la ópera, historia de la ópera en general, ¿no? Y pues también estar conviviendo con diferentes artistas que se dedican pues a esta parte de la ópera. Fue muy interesante poder trabajar y acercarme. En general, siento que es muy valioso este trabajo de acercarse a la ópera mexicana, porque es algo que realmente yo desconocía totalmente, ¿no? No estaba nada acercada y pues a raíz de que entré al taller de ópera, yo dije, pues hay que darle, hay que llenar los zapatos, ¿no? Y me puse como a investigar sobre este tipo de cursos que hubieran para poder estar un poquito más mejor preparada, ¿no? Y bueno, este seminario ha sido increíble porque pues es un poco como reconocer y reinterpretar y reivindicar tu identidad musical. Que Claro. creo que eso siempre está en constante transformación como músico, ¿no? Tú escuchas algo, inclusive áreas de arte de otro, no, o sea, de otras áreas, ¿no? De danza, de artes visuales, en todo esto te retroalimenta como músico, pero especialmente el acercamiento a otro tipo de música o a música del pasado retroalimenta la identidad que tenemos como músicos y yo creo que eso es súper importante, siempre estar haciendo ese ejercicio, ¿no? Con todo lo que vamos escuchando, con todo lo que vamos acercándonos como artista. Te nutre como artista, como tú dices, ¿no? Te nutre y bueno, todo nos nutre, o sea, desde los eventos que hay sociales, ¿no? Que nos van también modificando las cosas. Yo me acuerdo cuando hubo lo de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, recuerdo mucho que yo estaba trabajando en Rusia con un compositor que estaba estudiando allá. Era mitad ecuatoriano y mitad mexicano, pero pues él nació en México y su papá es mexicano. Entonces se sintió muy, muy identificado con este movimiento que hubo de lucha, ¿no? Por saber qué pasó con estos desaparecidos, por levantar la voz y expresar, ¿no? Lo que estaba viviéndose en México y compuso una obra. Ay, maravilloso, Entonces, qué bonito. que me dio la oportunidad de interpretarlo allá y de cantarlo. Y realmente es algo así que todos los eventos que van sucediendo en la historia de nuestra sociedad y de México están plasmados en eso, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Se van plasmando en el arte y por eso siempre es necesario que hayan intérpretes y compositores que estén dispuestos a pues seguir dándole a la vida, ¿no? A dar voz a todo, pues al pueblo, ¿no? Realmente también. Así es. No, por ejemplo, yo las piezas que he compuesto, las últimas 2 piezas que he compuesto, bueno, más bien la que estrené para el festival, la clausura, se llama Poesía Escolar. Es una pieza que está basada en el texto de Rita Cetina, que Rita Cetina, pues acá fue la fundadora de la primera escuela para mujeres y fue muy bonito poderla estrenar en el mismo festival y en la clausura, porque
esa poesía que hizo habla de esa primer logro que hubo con esta fundación y todas estas emociones que tenían estas mujeres al poder haber logrado eso. Atrás la revista que fundaron, que era como que este primer espacio que hubo para las mujeres, para poder compartir sus ideas, para poder compartir inclusive partituras. Las revistas para mujeres eran muy importantes porque eran una forma de ser libres, de poder comunicar y que en ese tiempo la sociedad no lo permitía, ¿no? Y lograr pasar de esta revista a la escuela, pues fue un logro increíble. Entonces, Claro. cuando me llega este texto y me hace tanto match y pues tanta empatía todo esto, dije, no, tiene que estar y tengo que acabarla y hay que presentarla, pero como que todo se fue uniendo y lo presenté en la clausura del festival, pero fue súper bonito por ese contenido social que hasta actualmente es pues presente, ¿no? Con lo mismo del festival, trata de seguir haciendo una lucha para tener mejores oportunidades como mujeres, ¿no? Entonces fue así como un poco de generación y generación y ¿no? Cómo va transformándose. Y que realmente a mí me da mucho gusto que estés haciendo esto de las mujeres compositoras, de los intérpretes, ¿no? Mujeres, porque pareciera que socialmente hemos avanzado mucho en esta cuestión de pues el feminismo, ¿no? Que ha venido como a reivindicar mucho a la mujer, pero realmente en términos musicales no hemos avanzado tanto. O sea, yo sí veo que la lucha todavía nos queda mucho por avanzar. Totalmente. Cuando yo me fui a estudiar, fíjate, yo nunca voy a olvidar esto. Yo me fui a Rusia a estudiar y en Rusia todavía era mal visto que una mujer se dedicara a dirigir, a componer. Ay, Estas no. carreras son para los hombres, nos decían, ¿no? Sí Qué había fuerte. alguna que otra mujer. Rebelde, ¿no? Sí, no rusa. Que, o sea, me llamaba mucho la atención eso, una coreana, ¿no? Que lo hacía. Y era una cosa que le tocaba enfrentarse contra todos en contra de ella, ¿no? Es que sí es muy fuerte, ¿no? Y con las mujeres intérpretes también había una cuestión de que decían, es que ella se va a casar, ¿no? Va a tener hijos, se va a dedicar a eso. Entonces, y decías, no, o sea, es muy complicado todavía en esta cuestión que lo vean como que realmente tú vas a ser un artista valioso. Al menos eso pasaba en Rusia, ¿no? Lo que yo observé. No, y que definitivamente acá también es súper presente. Creo que en todos los territorios del mundo todavía sigue presente. Fíjate que parte de las cosas que, como que varios momentos que hicieron que esta idea pues terminara de consumar y que quisiera hacerlo serio, porque la primera vez que lo hice en línea, pues no pensé que fuera a haber una segunda edición, ¿no? Ya fueron varias cosas. Por ejemplo, yo iba al Festival Visiones Sonoras porque me gusta el arte sonoro. Y hubo en una edición donde hubieron 40 ponentes. De los 40 ponentes que hubieron, 3 eran mujeres. Una era como que la organizada, o sea, era parte de la organización. Solo había una compositora y la otra invitada era de un podcast que fue a cubrir como de cobertura. Y obviamente fue súper fuerte y nadie se quedó callado, obviamente. Sí, se hicieron los comentarios en retroalimentación. Y me gustó mucho lo que hicieron al año siguiente, porque a pesar de que hubo pandemia, el festival no hizo como caso mismo, sino tomó en cuenta todas esas cosas que probablemente no lo habían reflexionado así, no lo sé, a veces es un poco impresionante, pero bueno, dices, ¿cómo no lo piensan, no? Pero bueno, lo que hicieron fue poner 50-50 en los invitados. Y yo pienso que esa es una de las cosas que son ya necesarias, que sea como algo definitivamente no obligatorio, porque nada que se haga como una obligación funciona, pero sí que se haga desde la comprensión de esta segregación que se ha tenido a lo largo de la historia, ¿no? Este sentimiento de que necesitas la validación de un tercero, como siendo mujer, para que te puedan tomar en cuenta, ¿no? Claro. De haber ganado 20,000 concursos para que digan, bueno, entonces sí es buena, ¿no? O sea, siempre es como si las mujeres tuviéramos que hacer más para que sea valioso lo que estamos haciendo. Y eso
Eso es muy triste. Sí. Entonces, también parte de las motivaciones del festival, pues es poder crear este espacio para todas estas profesionales que estamos aquí en Yucatán y que tanto las que ya tienen mucha experiencia como las que estamos empezando y pues que ya nos dedicamos profesionalmente, pero siempre a veces este primer paso de ya ponerte tú como profesional, dar un concierto y todo, a veces puede ser un poco aterrador porque sientes muchísima más presión, o sea, ya sientes la presión normal de un artista cuando va a hacer un concierto, ¿no? Pero siempre está esta parte de no hay referentes. O sea, nosotros pensamos en compositores y siempre pensamos en hombres, ¿no? No, y tristemente yo creo que muchos de los que hemos estudiado no llevamos ningún momento el estudio de alguna compositora. Eso es como muy reciente, ¿no? De estos últimos años. Y imagínate, una compositora queriendo ser compositora cuando nunca ha visto una compositora. Y dices, bueno, no estoy descubriendo el hilo negro, pero también es decir, ¿será que tienen razón? A lo mejor es que las mujeres no lo pueden hacer. A mí me tocó escuchar una vez en un curso de composición que un maestro dijo eso. Y yo dije, ¡guay! ¿Cómo dices eso? Es que es como reducir las cosas a lo mínimo, ¿no? Como, o sea, es como sacar de la perspectiva todos los factores que influyen, ¿no? O sea, las mujeres componemos, siempre se dice, ¿no? Pero bueno, no sé si se pronuncia, el compositor del siglo XV, pero tin. Bueno, pero sí, bueno, ahí con las pronunciaciones. Se piensa que es el compositor más antiguo que se tiene, ¿no? Pero Hildegard Böhm, ella es la más antigua y es una mujer. Y eso no se sabía o no era así como que algo, ahorita todo el mundo ya, como que, sí, ella, ¿no? Pero pues hasta hace unos años yo nunca había escuchado su nombre, jamás en la vida. Y uno dice, siempre han habido referentes mujeres, siempre ha habido allá una que otra rebelde que buscaban la forma. ¿Por qué? Porque no es una cuestión como de, antes eran menos capaces y ahora más. No, es una cuestión de social, de libertad. Más bien es un asunto más bien de libertad y de sentir que puedes hacerlo y que tienes ese respaldo y que no te estén haciendo menos o que te estén sacando del rumbo. Entonces, creo que también esta parte de estar consciente de la historia es muy importante porque nos ayuda a tener un presente como más consciente, ¿no? Decir, oye, no, espérate, acá tienes todo este respaldo, no estás sola, ¿no? No estás empezando y vamos juntas. Igual todos estos proyectos como los festivales o los encuentros que también se hacen en otros estados retroalimentan mucho esta situación porque es, oye, vamos a hacerlo juntas, ¿no? Todos desde su polo están haciendo este trabajo, comparten la música de compositoras. A mí ese tipo de redes hace que las mujeres actualmente no tengan miedo a si quieren dirigir, si quieren componer, si quieren tocar un instrumento de metal, que a veces hasta los instrumentos están así como que hay ciertas cosas, ¿no? Inclusive ejercer la maternidad sin que sea un objeto de menosprecio, ¿no? Porque como bien dices, ¿no? A veces esta parte de la maternidad la ponen como si fuera un valor de, o sea, como que si te fueras a hacer menos profesional, sí, como si te fueras a ser menos profesional porque vas a ser mamá. Y eso es algo que yo viví, yo tengo, pues, tú sabes que tengo un bebé de 2 años y cuando yo estuve embarazada, al final de mi embarazo, lo recibí de hombres como de mujeres, ¿no? Al final de mi embarazo, yo notaba que la gente ya me veía como, ¿qué va a pasar con ella ahora que va a ser mamá? Seguramente vamos a tener que buscar, o sea, quién la reemplace, o sea, como que esta situación y para mí fue muy difícil, porque yo a los 2 días tuve cesárea y a los 2 días de mi cesárea me senté a trabajar. Chispas, wow. A dar clases, porque yo dije, no, o sea, a mí no me, o sea, ¿cómo es de fuerte? Porque a mí no me pueden ver como de esa forma, porque entonces ya voy a pasar como a la rezago. ¿Qué necesidad de que tengas que tener esa presión después de una operación? Porque al final una cesárea es una cosa que es una operación muy fuerte para el cuerpo, ¿no? Muy fuerte. Y es precisamente eso. Y por eso es tan necesario todos esos movimientos, porque nos afectan. O sea,
tú después de todo eso tuviste que tener esa presión porque dices, no puedo permitir que todo lo que he trabajado se caiga, venga ¿no? abajo. Y claro. Es muy fuerte, es muy fuerte. Fue así. Y fue difícil porque igual fue como un tiempo donde la gente me veía como ya no va a cumplir con los objetivos. Ya, y yo me sentía todo el tiempo con una presión como en la mira, ¿sabes? Como en, sí, como eso, como que estaban vigilando a ver si fallaba en mis objetivos o en lo que se tenía que hacer, ¿no? Entonces, claro que eso me motivó a meterle mucho más, ¿no? Empeño y a darle su lugar a cada cosa, porque pues también a mi hijo le tengo que dar su lugar. Pero sí fue una locura. Al inicio para mí fue así como que en mi cabeza dije, yo no sé si voy a poder con todo, ¿no? Ay. Pero no, y la verdad es que, o sea, sí, la maternidad lleva tiempo. La paternidad obviamente también lleva tiempo, pero no es como el papá o sea, en general tener hijos siempre te va a llevar más tiempo, pero eso es algo que uno aprende, como dices, aprendes a tener sus tiempos y todo, y no debería de ser un problema, es totalmente algo natural, así, ¿no? Y ¿Cómo existiría la sociedad, no? Digo, ¿cómo seguiríamos aquí? Sí. O sea, yo no sé por qué hay tanto problema con ese tipo de cosas que a veces a mí me ha pasado que como que entre hombres como que con colegas compositores, como que no puedes hablar de otras cosas como que no sean muy doctas, ¿no? O que no sean temas. Y dices, ay, qué flojera, no voy a estar pensando. Pero sí pasa eso. Y eso es interesante lo que tú dices, ¿no? Porque pasa que cuando ellos ejercen su paternidad no significa un problema, ni se les pone en duda de si van a poder seguir ejerciendo su trabajo, ¿no? O no, exactamente. No se ponen en conflicto. ¿No? Y sí lo hacen con las mujeres. Es que eso es muy fuerte. La verdad es que siempre, todas estas cosas, por eso a mí me gustan en varias como de estos seminarios o encuentros que hacen también en el marco del 8M. Han habido sobre cómo ejercen la maternidad y todo. Yo me acuerdo que una vez en un curso, una compositora estaba dando su curso y estaba diciendo, o sea, es normal, ¿no? Como que estaba diciendo, sí, acá todavía estamos en pandemia, ¿no? Ahí estamos cocinando y no sé qué cosa. Y ves que hay gente que como que cambia como si te estuvieras diciendo algo no serio, ¿no? Como, ay, ¿qué me importa que estés cocinando, no? Pero ya luego veas que otra persona hizo un comentario de algo, pues igual de banal, ¿no? Pero no era tan satirizado. Entonces, como esta cuestión de ciertas actividades que son relacionadas con las mujeres, ponerlas como menos, ¿no? Claro. Y no lo sé. Yo creo que eso es todavía un camino que tenemos que recorrer, ¿no? Todavía hay que trabajar mucho porque todavía lo vivimos. Claro. Si no, 2 años no tiene un montón. No, imagínate, y todavía que tengamos que escuchar ese tipo de cosas. Sí, bueno, yo lo viví así. La verdad, yo soy muy afortunada, debo decirlo. Soy una mujer muy afortunada porque tengo un marido poco peculiar. Poco peculiar porque me apoya mucho, me apoya mucho con mi carrera, me apoya mucho con mis cosas. Y que yo creo que siempre debe de ser así. Así debe ser, claro. Pero sí, digo, soy afortunada porque dentro de esta sociedad, ¿no? Me encontré una pareja que él cocina a la par que yo, él cuida al niño a la par que yo, él, o sea... No tienes ese conflicto. No tengo ese conflicto, ¿no? O sea, que realmente todavía también hay muchas personas que sí, además, tienen que cargar con ese conflicto o con ese tipo de situaciones donde, claro, si se pone en duda si la mujer puede o no puede, también se debe a eso, a que si el padre no se involucra, pues la mujer tiene mucho más difícil el poder ejercer su maternidad y su vida laboral, ¿no? Totalmente. En cambio, cuando hay un padre involucrado, que eso es lo que a mí me ha tocado vivir, entonces pues he podido llevar a la par mi maternidad y mi vida laboral, ¿no? Y después, bueno, yo creo que cuando son chicos es como que la etapa dura, ¿no? Sí, es la más Pero conflictiva. fíjate que es muy interesante. Yo creo que igual ese es un tema que a veces, por ejemplo, en todos estos eventos que se hacen de mujeres, a veces, por ejemplo, el festival siempre a veces cuando me hacían entrevistas me decían, oye, pero los eventos son solo para mujeres o pueden ir el público en general. Y yo decía, no, es abierto a todo el público en general, ¿no?
Pero se me hacía curioso que me preguntaban eso, ¿no? Porque digo... No vaya a ser que les caigan encima. Exacto. Sí, pero yo dije, guay, pues hay eventos, o sea, bueno, en este caso ya luego me enteré que hay eventos que están como más dedicados a solo las mujeres y hay eventos que pues son como más mixtos. Y me gustó la idea porque... Hay un tema, ¿no? Hay estas actividades que son dirigidas a mujeres y que yo entiendo totalmente por qué es así, ¿no? Porque es el espacio seguro para poder hacer todos estos ejercicios de reflexión y que también son súper necesarios. Y también está este espacio como el festival donde de cierta forma estamos educando sin tener que pues hacer un curso, ¿no? Por así decir. Claro, se involucra a la gente con el ejemplo y lo ve y ya lo pasamos a lo natural, ¿no? Más que a lo natural, como a la norma, ¿no? Que sea algo que no lo veamos como algo espectacular, ver un montón de artistas mujeres que ellas lleven todo el concierto de principio a fin. Ver un concierto donde todas las agrupaciones son dirigidas por mujeres, ¿no? Ver un concierto de un coro donde todas son mujeres. Uh-huh. Este tipo de cosas, pues evidentemente dan un mensaje sin tener que hacerlo de manera como pedagógica, ¿no? Claro. Pues es como un curso. Y creo que todos este tipo de actividades también son muy necesarias porque se complementan y hacen que también pues el género opuesto también se involucre y también entienda estas situaciones que vivimos las mujeres, porque al final pues todos convivimos en el mismo espacio y hay que aprender a hacerlo. Y así como comentas, este proyecto que ha sido muy grande, que ha sido un proyecto totalmente autogestivo, que realmente ha sido complicado porque pues obviamente no hay un presupuesto como tal, ¿no? Y ha sido como que mucha vocación y he recibido apoyo de muchas de mis compañeras que me han ayudado pues en medida de sus tiempos y todo, ¿no? Pero en definitiva yo no hubiera podido hacer muchas de las cosas o no hubiera podido lograr ciertos alcances si no hubiera tenido a mi pareja que me apoyó desde el primer día, ¿no? Él se dedica a todo lo de la media y ha sido mi fotógrafo desde el principio, ¿no? Pero uno piensa que a veces este tipo de ccosas no son importantes, pero son las más costosas y las que permiten que un proyecto avance y que tenga cierta visibilidad. Entonces, igual, bueno, en cuanto a lo de las fotos y toda esta parte de la proyección de un proyecto, pero igual esta parte de coordinarse con los tiempos cuando vive uno con él, o sea, a veces dices, no comí, no, espérate, ahorita hago el desayuno, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas se vuelve algo que cuando uno piensa que no todas las mujeres están en este rubro donde su compañero, pues realmente es su compañero, ¿no? Y no estás ahí, se vuelve más difícil hacer este tipo de proyectos, ¿no? Claro, y se trata de una cuestión también como de empatía que haya, ¿no? Porque... Y que te le interese, porque él es así como súper interesado, o sea, ¿qué vamos a hacer este próximo año? No sé qué. Le gustó. Pues, sí, no, y cuando llegaron las del coro, él me ayudó porque pues no teníamos gente, no, realmente no había, o sea, sí tuve voluntarios, pero eran como para los conciertos, ¿no? Yeah. Pero traer una agrupación de 18 personas, pagado todos los gastos, irlos a buscar, o sea, y la logística. Hay que tener una persona, entonces sí que Elías tomaba fotos, iba a buscar a la gente. Pues digo, es que solo somos nosotros, tenemos que hacerlo porque si no, no va a salir esto. Y así se fue haciendo, ¿no? Porque realmente este tipo de proyectos necesita mucha gente. Afortunadamente, el siguiente paso es volverlo y meterlo dentro de una fundación que quiero hacer y esto pues va a poder permitir que haya más recursos y que también sea una bolsa de trabajo o sea, que ya no solo sea una cosa por causa, ¿no? Sino también se pueda presentarse, que ese es uno de los objetivos, ¿no? Que se pueda presentar como un espacio laboral, o sea, que sea parte de una industria que pueda también retribuir a todo este trabajo y esfuerzo que se está haciendo con las mujeres y con las agrupaciones que participan, ¿no? Claro. Y que también pienso que es necesario, ¿no? Porque en la música, al menos en el estado, todavía no tenemos como ciertamente
una industria musical, ¿no? O sea, que de verdad puedas vivir y que puedas trabajar haciendo música, ¿no? Casi todos estamos en esta parte de la educación, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Bueno, lo que veníamos comentando, ¿no? Que cuando uno se va a Europa, ves que hay ópera por todos lados, ¿no? Que hay música por todos lados y diferentes conciertos por todos lados, pero en, en específico hablábamos de Yucatán y decíamos que pues nos hace falta tener más, pues más arte, nos hace falta, y no es que no hayan los artistas, hay los artistas, lo que nos hace falta son los espacios para podernos presentar, ¿no? Y yo creo que es una cuestión, como veníamos mencionando, de que tanto la industria privada, los empresarios no se terminan de involucrar en esto, en crecer esto, o no han terminado de apostar por el arte y por el artista mexicano, como tampoco el gobierno, ¿no? Y realmente, pues sí, el arte es caro, pero la educación es cara, la cultura es cara, ¿no? El poder. Y yo creo que en Yucatán tenemos como varias ventajas, ¿no? Como la parte del turismo, porque esta parte del turismo que, bueno, sí tenemos el problema de la gentrificación, pero bueno, sacando de este problema, el turismo es una cosa que al arte yo siento que está como que muy conectado, ¿no? Porque eso permite que la industria pueda crecer más, ¿no? A través de estas personas, este flujo constante de turistas y al mismo tiempo con el flujo de los mismos ciudadanos, podría crear un flujo realmente económico para el arte. Claro, también, por supuesto. O sea, bueno. Y eso no todos los estados lo tienen. O sea, esa es una gran ventaja que tenemos acá y que, pues, no sé, se está desaprovechando. Sí. Y que tenemos muchos artistas muy bien preparados en Yucatán, que yo creo que a veces, por eso quise hacer este espacio, porque a veces no conocemos qué tantos artistas tenemos y de qué calidad tenemos a los artistas. Y entonces seguimos como invitando gente del extranjero, invitando gente quizás también de México, pero de otros estados, ¿no? Y la gente que es yucateca y que también ya tiene una calidad en su educación y una calidad en lo que hace, pues estamos de repente, como tú dices, dedicados más a la docencia que a hacer arte, porque nos hacen falta la oportunidad del espacio, ¿no? Sí, y esto es lo que te venía diciendo al principio, ¿no? Es tan importante este tipo de espacios donde se hablan, donde se habla de los artistas que están ejerciendo, que tienen una gran trayectoria, porque la parte de conocer a lo que están también crea comunidad, ¿no? También dices, tú eres la que te escuché en este podcast, ¿no? O algo así. Claro. Y igual todos estos eventos que crean comunidad y que empiezan a compartirse esas ideas, ¿no? Es como este diálogo entre ideas que va creando más proyectos y más cosas, porque pues yo creo que no necesitamos solo un festival, necesitamos varios festivales y varias iniciativas, que no solo quede la parte de los festivales del estado, ¿no? Del ayuntamiento, que también hayan varias cosas, porque eso es lo que mueve realmente una economía sana musical, ¿no? O sea, de arte. Realmente. Claro. Y las ideas también surgen de este tipo de actividades que estamos haciendo, porque yo te estoy escuchando, de verdad, te estoy escuchando hablar y me pongo a pensar, claro, o sea, a lo largo de la historia siempre han habido un montón de compositoras y se nos olvida mencionar toda la cantidad de compositoras que tuvieron que escribir bajo el nombre de un hombre, ¿no? Para poder ser escuchadas, ¿no? Y pues tenemos a Clara Schumann también, que incluso muchas de sus obras las tuvo que firmar con el nombre del marido, ¿no? Entonces, claro. No, y por ejemplo, hablando de lo de la maternidad que decíamos, es curioso el caso de Clara Schumann. Ella tiene la voy a medio parafrasear porque no me acuerdo, una cita donde dice, no sé por qué compuse, las mujeres nunca debe haberlo intentado, las mujeres no sirven para componer. Y uno ve su historia de vida y es muy fuerte porque ella tuvo como 10 hijos, la verdad, no sé el número exacto. Ella es catalogada la mejor pianista del siglo XIX, inclusive mejor que Liszt. Claro. Entonces, estamos hablando de una pianista de un gran nivel. Y también componía. O sea, era una artistaza. Y bueno, el papá de Schumann no quería a Schumann, efectivamente. El papá de Clara no quería a Schumann porque pues obviamente era un diamante y el otro pues la verdad
todavía estaba empezando y pues no tenía esa calidad y tenía ideas que eran como muy, compositivamente eran como muy contrarias a lo que se hacía en la época. Entonces, económicamente no daba, no resultaba las composiciones en un principio de Schumann, porque no se ponían como al marco de lo que se compraba en esa época. Y eso hizo que hubiera mucha escasez. Entonces, con tantos hijos, Clara tuvo que tocar y tocar y tocar y irse de gira y tuvo que reducir ese tiempo de componer porque ella mantenía toda la familia. Claro. Entonces, luego Schumann se enferma, bueno, es internado, todas estas partes que se cree que él era bipolar y bueno, es muy triste como a veces, que esto es una historia que se repite en desde la actualidad hasta quién sabe desde cuándo, ¿no? Claro. Que la mujer tiene que llevar no solo la parte de la maternidad sí, y cuidar a los hijos y toda esta parte, sino también la parte económica de una casa, porque a veces el padre es ausente o, bueno, a veces son borrachos o a veces simplemente no están. O a veces enfermo. O a Sí, veces... sí, o sea, es como que lo de enfermo es lo de los casos más... Lo de menos. Lo de menos, sí, porque hay cada Sí, historia sí, hay de que todo. uno se entera es muy triste porque no hay esta figura y entonces termina siendo una mujer que tiene que ver por toda una familia y en qué momento ve lo suyo. Y ahí es donde vemos que una persona que pudo haber dedicado mucho tiempo de su vida a componer como era. Y obras maravillosas. Exacto, totalmente, como fueron otros compositores que podían darse lujo. Bueno, ni siquiera era un lujo para ellos, era algo como que era lo haces, o sea, como que es mi oficio, listo, ¿no? A eso me voy a dedicar. No lo pudo hacer porque además una compositora en esa época no era algo tan usual y recibía cosas como, por ejemplo, ella tenía críticas de piano tan buenas que, por ejemplo, en una escuela de Leipzig, si no me recuerdo, si no mal recuerdo, la carta del director le dijo, yo solo dejo que Clara de clases porque ella toca como hombre. Entonces, o sea, habían estos conceptos y luego lees esa frase y bueno, dices, eso es lo que tenemos que hacer que cambien, ¿no? Claro. Que Sí. no, que no, una mujer no tenga que elegir entre hacer una vida profesional y tener que pues mantener a toda la casa, digo. Claro. Sí. La cosa. Y bueno, ay, pero ya no sé por qué te estaba diciendo eso. Pero bueno, lo otro que te quería comentar era lo de los autores mexicanos, ¿no? Lo de la ópera mexicana. Uh-huh. Para mí es muy impresionante también pues acercarme a todo este repertorio de ópera mexicana, porque uno pensaría, ¿no? La ópera mexicana no existe, ¿no? No se conoce, pero hay muchos autores y desde el virreinato, hay desde el virreinato gente componiendo y eso es emocionante. Porque cuánta parte de nuestra historia artística no sabemos, ¿no? Y eso habla de qué poquito revisamos nosotros nuestra historia, ¿no? Y qué poquito amor le tenemos a nuestra cultura también, ¿no? Y que a veces está esta parte de la referencia, ¿no? Como que siempre tenemos este punto de comparación entre Europa y lo que debería de ser, ¿no? En México. Y yo digo, siempre otros países, otras culturas nos van a servir como para retroalimentarse, pero siempre es como estar viendo siempre paja ajena, ¿no? O sea, lo que hay al lado. Creo que siempre es importante verse por dentro y en este caso verse por dentro como mexicanos es conocer nuestra cultura como artistas, porque eso nos ayuda a terminar de fortalecer una identidad que cada uno crea, ¿no? Con sus experiencias, su vida, con la música que escucha. Pero creo que es importante que no se olviden todos esos repertorios y que se conozca el trabajo de los investigadores que están haciendo esto por rescatar toda nuestra memoria, porque eso es una memoria que hemos olvidado y que no se toca. Y bueno, próximamente voy a dar un concierto de música mexicana, entonces
Ahí te estaré pasando la información. Perfecto, perfecto. No, y la verdad es que sí, a mí me mueve mucho toda esta conversación. Me pongo a pensar, me pones a pensar mucho, ¿no? En todas las veces que uno estudió historia de la música y nunca nos mencionaron a las mujeres. Sí, no, o sea, las dos tópicos que nunca mencionaron o que, bueno, para empezar, lo que nunca te mencionan son mujeres. Eso era algo que era normal. Y lo último, la música mexicana te la mostraban creo que en un semestre. En y un listo, semestre. Y listo, bien por servido. Gracias. Cuando debería ser, bueno, aquí en México debería ser lo más fuerte para nosotros estudiar, ¿no? O sea, no debería de haber esta fragmentación, deberíamos de estudiarlo todo en una misma línea del tiempo. Yo no veo cuál es el problema realmente, ¿no? O sea, estudiarlo por años. ¿Cuál es el tiempo? O sea, poder tener una línea correcta, ¿no? ¿Qué pasaba en el virreinato? ¿Y qué pasaba en Europa en ese tiempo? ¿Cómo se retroalimentaban? Claro. No que pensamos, bueno, yo siempre cuento eso, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba, me sé de la Edad Media hasta el contemporáneo, cómo fue el suceso de todo, y sé que en el siglo XIX hubo música mexicana. Así, porque literalmente así me lo mostraron sí, con Ponce y listo. A mí igual, así fue. Siglo XIX, empiezan los compositores mexicanos. Exacto. Y bien, ¿qué pasó antes? ¿Quién sabe? ¿No? ¿Cómo se dio? ¿Quién sabe? ¿No? Sí, eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. Fíjate que yo lo veo como que también, pues yo estudié en Rusia, que no precisamente es Europa, ¿no? Hay una parte que sí, pero otra que no. Y yo sí recuerdo algo muy interesante cuando estudié la historia de la música rusa, ¿no? Que era como cuando se forma la Magucha-Yakuchka, que son los que todo lo pueden, ¿no? Que son estos compositores de Rimsky-Korsakov, Scriabin, Borodin, los amo. ¿no? Y como estos compositores dicen, bueno, ok, ya nos trajeron toda la música de Italia, ¿no? Porque realmente Pedro el Grande es el que lleva a Rusia al mejor ballet, al mejor, a los mejores músicos de la música clásica, que en ese entonces pues eran los italianos. Y entonces dicen, ok, ya estudiamos todo esto, pero no tenemos una identidad. No puede ser que no tengamos una identidad como nación. Y entonces surge el que vamos a tener algo, nuestra forma de escribir que nos identifique, ¿no? Entonces empiezan a mezclar, pues, la música folclórica con, pues, rusa, con la música. Y así ha pasado en todos lados, Entonces yo no veo el por qué a la música mexicana no nos la enseñan de esa forma también, y de cómo surge y de cómo luego entonces empiezan a desprender, bueno, ya no voy a agarrar nada de lo folclórico, pero sí este tipo de escalas que se utilizan, este tipo de modos que se utilizan en el folclore, lo voy a introducir en mi música para que tenga un aire de música rusa, tenga una identidad la música, ¿no? Claro, sí, definitivamente. Es muy fuerte cuando uno dice, ¿cuánta discriminación le hemos hecho a nuestra propia música? Sí, claro. La verdad. Y ahora me da mucho gusto porque sí he estado viendo que han estado estrenando, sobre todo en México, ópera, ¿no? La ópera de Quetzalcóatl, la ópera, ¿no? Entonces que tú dices, qué maravilla, qué maravilla. Ahora lo que nos falta es que a todos nos llegue la información tal cual de que no se siga centralizando, ¿no? Esto, claro. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es que empieza a haber esta mezcla? ¿Cómo que es que se da la música mexicana? Porque como tú dices, yo vi del romanticismo hasta Silvestre Revueltas y los compositores contemporáneos, ¿no? que ya no son contemporáneos. Sí, porque seguimos diciendo contemporáneos, pero sí. Y entonces sí, es como que dices, ok, sí, y ves toda la influencia que tuvieron ellos con la música europea también, pero y la parte de dónde agarraron esa identidad como música mexicana, nos falta como escarbar y entender un poquito más de eso. Y me da mucho gusto tener esta plática porque todavía no está confirmado, pero probablemente voy a tener que dar la materia, bueno, me da gusto darla, pero voy a dar la materia a lo mejor de historia de la ópera. Ay, súper bonita. Sí. Entonces, si me dan la oportunidad de dar esta materia, pues con todo esto que estamos platicando, a mí me surge el
no quiero hacer lo mismo que ha hecho todo el mundo, ¿no? Y espero poder incluir todo esto, ¿no? Y ahora sí que me toca documentarme, me toca también ahora sí que hacer todo este trabajo, ¿no? De investigar un poquito más a profundidad sobre la música mexicana, un poquito más a profundidad sobre las mujeres compositoras. Es que realmente uno pensaría, pues es que cómo no lo estudiaron, pero es que realmente no había el acceso. No. Y me da mucho gusto que actualmente hayan más acercamiento. Por ejemplo, en la maestría estoy muy feliz con los maestros porque todos tienen como esta mirada y como que a fuerza te hacen como decir, sí hay, o sea, solo que uno cuando no está involucrado en eso, no se entera. Y eso es lo que yo pienso que se tiene que trabajar un poco más, el alcance a esos repertorios, a esos libros, esas investigaciones, toda esta parte también de la investigación sobre los intérpretes, que a veces como que toda nuestra historia se basa, o sea, toda la parte musical se basa en investigar sobre los compositores, ¿no? Nuestras líneas de tiempo son sobre compositores. Pero esta parte de que yo siento que es necesario vincular, que son los intérpretes. Los intérpretes también nos ayudan a entender muchísimo mejor cómo era el panorama artístico de cada época. Y igual esta parte de la laudería, ¿no? También es súper importante porque es cómo se ha transformado totalmente la forma de escuchar, ¿sí? O sea, todo eso influye y no le damos el digno espacio que merecería y que nos ayudaría también comentar, como esto que te estaba mencionando de Ángela Peralta. Ángela Peralta sí fue compositora, pero ella más que compositora era intérprete. Era una gran intérprete que se fue hasta Egipto. Cantante en una época donde andaban en carreta. O sea, uno dice, ¿qué? ¿Cómo fue posible? O sea, ejemplos de mujeres maravillosas. Exactamente. Y bueno, no sé, yo creo que también esta parte es muy, muy, muy útil. Hay un libro que es de la doctora Enid que se llama Con el sol en la voz, de México. Es muy interesante porque habla de varias intérpretes y de todos estos recopilación de información que has hecho de investigar sobre diferentes intérpretes, productoras de ópera. Ay, entonces sí, que lograron todas estas cosas que te decía de 40 funciones, 40 óperas en un año, ¿no? Cuando actualmente no tenemos ni siquiera por cerca ese número de óperas en la Ciudad de México y menos en Yucatán, ¿no? Entonces, todo este tipo todos estos personajes son súper influyentes, ¿no? O por ejemplo, esta parte de la figura de Diaghilev, Sergei Diaghilev, cómo movió los ballets en toda Europa, inclusive llegó aquí en México, ¿no? Entonces dices, todos estos personajes, si no hablamos de ellos, es más difícil entender todo el contexto histórico, ¿no? Y es súper interesante, ¿no? Sí, ¿no? Y el público el público interesado por el arte. Totalmente. Nos consta porque pues siempre que se ha hecho ópera, que siempre que se ha hecho música, siempre han sido llenos totales, ¿no? Sí, función completa. Sí, eso es lo que yo digo, ¿cómo no hacen más ópera? Tenemos que hacer algo, Blanquita. Sí, es necesario. Hace mucho que tenemos ganas de trabajar juntas y yo espero que se nos cumpla pronto. Pero sí, a mí me encanta tenerte, me encanta platicar contigo. Gracias. Siempre tienes una energía maravillosa, increíble, que se ve porque se ve que transmites la pasión que tienes. Muchas gracias. Tanto por tocar piano como por componer y por todo esto que estás haciendo, que la verdad es una labor formidable y que nos hacía muchísima falta, nos hace muchísima falta tener este tipo de espacios como este festival que estás haciendo y que además... Y ahí se vienen cocinando otras cosas, a ver cómo va. Qué maravilla. Y que además los tienes pues justo en el Día de la Mujer siempre y es una cosa maravillosa para reivindicarnos, para reestructurar a la sociedad y que vean que pues como tú dices, ¿no? Las mujeres siempre han compuesto, las mujeres siempre han tocado, las mujeres siempre han hecho. Sí. La cuestión es que
no se les abrían los espacios, no se les abrían y las hay que pensar quién oportunidades. escribió la historia. También. O sea, sí, realmente. O sea, todos estos conceptos de la perspectiva de género, cómo ha cambiado a lo largo de los años, pues obviamente cambia la forma de cómo se escribe la historia. Y por eso es necesario que nosotros hagamos este trabajo de deconstrucción y de reescribir nuestra historia como profesores, como intérpretes y empecemos a incluirlo, ¿no? De manera que se vuelva algo como que sea lo normal, que sea la regla. Y de hecho así surge este festival, como que yo dije, quiero manifestarme, pero como que no me siento tan cómoda con algunas cosas, como que no va con mi personalidad, ¿cómo lo puedo hacer, no? No, pues la verdad es que a mí me encanta, me enriqueció mucho esta plática que estamos teniendo. Me enriquece conocerte un poquito más a profundidad, Ay, gracias. porque ya nos conocemos, pero hablar de estas cosas y reflexionar sobre estas cosas, tanto a mí me nutre como estoy segura que a muchas del público les va también a llegar, y también a muchas músicas que estén viendo esto, pues van a poder, ahora sí que van a tener que atravesar en algún momento también algún tipo de estas situaciones y poder darles fuerza a decir, pues se puede, de que se puede, ¿no? Entonces yo conozco muchos ejemplos así. Yo recuerdo Blanca Sosa, ¿tú te acuerdas de Blanquita Sosa? Cantante, ¿no? Ajá. Ella para mí, o sea, ha sido un motor y un impulso muy grande verla, ¿no? Porque ella se casa, tiene 2 hijos que ya ahorita ya están bastante grandecitos, ¿no? Y tiene un marido que también la ha apoyado, que también es músico y que también veo que siempre está ahí, ¿no? Y yo me consta porque... Lo has pues, visto. Claro, Claro. Lo he vivido, ¿no? Nos hemos hablado, nos hemos comunicado siempre y veo que la impulsa y decía, recuerdo una plática con ellos que decía, es que yo siempre le digo, tú no puedes ser que yo llegue y te vea nada más desmenuzando el pollo y que no te pongas a ensayar. Tienes que ponerte a ensayar también, así como haces esto. Y yo ya le dije, yo te ayudo. Si no les has desmenuzado el pollo, yo llego y desmenuzo el pollo, ¿no? Y a mí me daba mucho gusto escuchar eso porque decía, le está diciendo, o sea, no tienes que cargar con esto, ¿no? No tienes que pensar de esta forma que son tus labores y que, o sea, tenemos que cambiar esto. Y yo la veo hoy día cantando, haciendo ópera, cantando la muñeca, el área de la muñeca, el otro día que vi que hizo La Reina de la Noche también en playa, ¿no? Entonces digo, qué maravilla. Son un ejemplo de que se puede, claro que se puede ser madre y tener tu carrera sin ningún problema. No es un problema que para... parece, ¿no? Que nada, pero, o sea, parece que no es un pensamiento muy recurrente. Sí, o sea, yo pienso que hay gente en el público, algunos hombres que pensarán que no es un sentimiento recurrente, pero es una cosa que como mujeres sí lo piensan, sí lo pensamos mucho, porque es como, bueno, me caso y se cambia mi vida, ¿no? Y pues entonces no me quiero casar, ¿no? O quiero ser mamá y va a cambiar mi vida. Entonces estás en un conflicto. Y también yo sé de muchas mujeres artistas que decidieron no tener hijos porque decían, muchas, no todas, ¿verdad? Hay quien decide porque es su voluntad, pero claro, conozco de muchas que decidieron esto porque decían que si yo soy madre voy a tener que dejar mi carrera, o sea, como que fuera algo obligado, como que estaba así escrito, ¿no? Y no, o sea, no es necesario, ¿no? Así es. Y verlo no es tan fácil. Pareciera que es muy fácil verlo, pero no es tan fácil, ¿no? Cuando tenemos todo esto o hemos crecido con todos estos pensamientos o hemos visto estos ejemplos. Y mientras más referencias tengamos de otras mujeres haciéndolo, más fuerte es el sentimiento de decir es posible, ¿no? Claro, claro, es más, se vuelve más posible hacerlo. Totalmente. Entonces, qué bueno que están estos espacios, qué bueno que tú estás haciendo todo esto para que Gracias. las mujeres nos demos cuenta. Yo de verdad me quedo muy contenta y muy nutrida con esta plática porque me hiciste reflexionar y reestructurar muchas cosas. Ay, gracias, ¿no? Qué bueno que te gustó. Me encantó. Me encantó platicar también Qué gusto. Contigo. Gracias, Blanquita. Espero tenerte otra vez como invitada claro para que nos cuentes todo lo que vas haciendo. Y no sé si vaya a ser posible, pero sí es posible que nos mandes alguna de tus composiciones. Ah, sí, claro que sí. Para que la pongamos y el público pueda escuchar también lo que tú haces. Claro que sí. Sí. Pues un gusto tenerte y esperamos seguir teniéndote como invitada. Gracias por invitarme. Nos vemos. Chao.